¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Nuevamente retomamos esta serie de videos sobre los cómics de la quinta generación, los cuales han concluido su primer arco tras haber encontrado a Discord y recuperado el cristal Pegaso, terminando haciendo las paces con él y devolviendo la magia a todos los ponis de Equestria. Por lo que ahora contamos con dos nuevas aventuras protagonizadas por Pip y Hitch, en la espera del próximo arco de esta serie. Así que, como ya es costumbre, voy a narrarte los cómics en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones. No sin antes recordarte que si quieres ponerte al día con esta serie, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los números que van hasta ahora. Y como siempre, te recuerdo que puedes encontrar este y otros cómics gratuitos y traducidos en la página de Poe Latino, en el Facebook de My Little Pony Nos Unió y en mi servidor de Discord. Los enlaces los encontrarán abajo en la descripción. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra primera historia comienza con Pip queriendo llamar la atención de Ziv, quien simplemente quiere que la dejen en paz, pero no le queda de otra que atender a su hermana dado que ésta se encuentra deprimida. Sin embargo, al enterarse de la razón de su depresión, esta simplemente se resigna a reír, dado que todo se debe a que Pip ha estado teniendo menos reacciones en sus publicaciones desde que terminó todo el asunto con Discord. Y es que toda la aventura con Discord le generó varias miles de vistas, seguidores y suscriptores, pero ahora que ha terminado, todas esas han empezado a ir a la baja e incluso varios ponis se habían desuscrito. Todo esto preocupando a Pip, ya que piensa que los ponis no están interesados en su verdadera yo y solo les interesan las aventuras épicas, algo que Pip en ese momento no puede dar, por lo que sus amigas deciden apoyarla en ese momento y esta se le ocurre una idea para aumentar sus vistas. Y es realizar el reto de Old Nick, un reto que consiste en conjurar el espíritu de una potra conocida como Nagil, la cual fue víctima de una broma al haberle dicho que habían planeado una fiesta por su cumpleaños, pero al final nadie fue, lo que llevó a su espíritu a vagar por el mundo y puede ser invocada recreando esa fiesta, y quien la atrape se le concederá un deseo. Así que sí, banda, básicamente Pip planea volverse viral al intentar esos típicos retos de invocar espíritus y poder captarlos en cámara, algo que Ziv considera una mala idea dado a que cree que es abusivo de parte de Pip, ya que estaría aprovechándose de una tragedia de un pony para hacerse viral, algo a lo que Pip responde que su plan consiste en darle la fiesta que siempre quiso, no pedir el deseo, pero aún así Ziv duda de toda esta idea. De cualquier forma, esa misma noche se llevó a cabo el reto con el grupo apagando las luces y haciendo el respectivo ritual para invocar a Nate, cosa que únicamente causó la caída de un vaso y que Izzy se asustara por ello. A la mañana siguiente, Pip asegura que cosas raras ya estaban pasando, dado a que Sunny tuvo problemas para encontrar su libro de recetas, algo que incomoda bastante a Izzy, cuestionándole a Pip por qué está tan dispuesta a hacer esto por sus fans, si es que acaso le trae algún tipo de felicidad, cosa que Pip responde que lo único que busca es entretener, siendo que Izzy compara este tipo de entretenimiento con el que los abusivos de Nak hicieron, algo que molesta a Pip. Entrando en la segunda noche, las chicas estaban terminando de preparar todas las decoraciones, siendo que justo cuando llega Ziv las luces se apagan, dándole un gran susto a todas las chicas. Sin embargo, lo peor ocurre después, cuando una vez acabado el ritual, Pip capta intencionalmente la presencia del muñeco que usaron como base para todo el rito, flotando y deambulando justo detrás de Izzy, dándole así el susto de su vida y obligándola a pasar la noche fuera del faro. Por lo que, tras una necesaria motivación y recuperación del trauma, las chicas se disponen a volver para la tercera noche, donde se supone que Nagil hará su propia aparición, por lo que, para sorpresa de todas, terminó sucediendo, siendo que Pip, hundida en el pánico, se dispone a confrontarla directamente, y así trata de disculparse con ella por usarla como medio para conseguir seguidores.
Sin embargo, termina descubriendo que la supuesta Nagi es en realidad Zip disfrazada, lo que llevó a Pip a estar sumamente enfadada con ella por haberla engañado, e incluso Zip menciona que hasta le aplicó una llave por ello. Por lo que Zip y Pip terminan disculpándose por todo lo ocurrido mientras van a devolverle cierto equipo a Hitch, quien estaba utilizándolo para grabar un podcast. Y posteriormente Zip y Pip terminaron arreglando algunas cosas cuando, para sorpresa de Zip, terminó por encontrarse con la verdadera Nagil, quien parece haberle dado un pequeño susto antes de que las dos hermanas se fueran. Ahora pasando al cómic número 12, este trata de Hitch y su podcast anteriormente mencionado, el cual se conoce como Bahía Criminal, y nos relata los casos de Hitch siendo apoyado por la detective Zip, quien le dio la idea con la intención de ayudarlo a resolver dichos casos más fácilmente con la ayuda de sus seguidores, siendo que el caso que nos atañe es la desaparición de Pansy Silverbell, una puri terrestre que desapareció cuando iba a un concurso de repostería de la cual era campeona por 4 años consecutivos, siendo que las únicas ponis que podrían saber algo eran Jazz y Dahlia, miembros del club de repostería de Pansy y aparentes últimas testigos antes de su desaparición, por lo que Hitch va primero con Jazz a May Melody, donde al preguntar por Pansy, esta reacciona de forma muy seria hasta que lleva a Hitch a un armario, donde le reclama por preguntar sobre ella, dado que no quiere que se esparzan rumores sobre la ciudad. Pero una vez que llegó, le contó que se llegó a encontrar con Pansy de camino al concurso, llegando a chocar con ella, lo que hizo que Jazz la ayudase a recoger sus cosas, pero eso fue todo. Sin embargo, Hitch se dio cuenta de que la foto tomada en el lugar, Pansy parecía molesta por algo, cosa que Jazz reconoció, mas no sabía por qué en realidad, diciendo que ella quería abrir su panadería con la publicidad del concurso, pero que posiblemente cambió de opinión. Por lo que Hitch, preguntándose por los comentarios de las publicaciones de Pansy, se dio cuenta de que una de las cuentas pertenecía a Dahlia, la segunda sospechosa, por lo que se despide de Jazz y va con ella. Estando ahí, Hitch acusa a Dahlia de haber desaparecido a Pansy, dado que ella la amenazó en Ponygram cuando ésta anunció su participación en el concurso, algo que Dahlia reconoce que hizo por querer ser competitiva y sentirse invisible ante Pansy, y en todo lo hacía bien en comparación de ella, algo que le haría creer que ganaría el premio aun cuando ésta no lo necesite. Mas no obstante, ella asegura no saber nada de su desaparición, cosa que Hitch cree. Así que Hitch vuelve a su estación para grabar el podcast, y al terminar, Zip le trae el almuerzo, siendo una sopa traída de un camión de comida justo al lado del de Dahlia, el cual resultó ser bastante exquisito para nuestros ponis, con Zip mencionando que esta sopa debería ganar algún tipo de premio, cosa que encendió las alertas de Hitch y le hizo recordar la importancia de los premios del concurso de repostería, el cual era un contrato de ser el portavoz de una línea de mezclas y 10.000 bits, revelando además que efectivamente aún se usan los bits en la G5. Por lo que Hitch termina organizando una reunión con los jueces de la competencia, quienes le dicen que Pansy sí estaba inscrita en el torneo y que la ganadora fue Dahlia, quien usó el dinero del premio para comprar un carrito local y con él hacer su panadería. Pero justo cuando descubrió esa información, un correo le llegó a su teléfono, en donde se le pidió que se reuniese con su autor en el muelle, quien para sorpresa de Hitch, dicha autora resultó ser la propia Pansy Silverbell, y tras un breve recorrido terminan encontrándose con Dahlia, y Pansy revela que ella es la dueña del carro de sopas justo al lado de esta, siendo que Pansy confiesa que nunca le gustó ser la mejor en todo, y no le gustaba cómo otros ponis como Dahlia eran opacadas por sus habilidades, así que antes de llegar al concurso, decidió irse de Bahía Yeguamar, pero regresó poco después en secreto para dedicarse a lo que realmente amaba, las sopas,
que le quedaban deliciosas. Por lo que Hitch da este caso como cerrado y le dice a sus oyentes que visiten el nuevo local de Pansy, Blossom Bowl, para que prueben sus deliciosas sopas y que no se pierdan su próximo episodio. Pero si ahora quieres repasar el inicio de esta serie con cómo los Mindfine encontraron las ruinas de Canterlot, o si quieres saber si alguna vez han habido humanos en Equestria, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.